Hola y bienvenidos a Páginas Parlantes, el podcast donde la palabra escrita cobra vida. Yo soy Adrián Martínez y seré su guía en este viaje literario, en el que junto con Fernando Hernández conoceremos las historias que viven en las páginas de los libros. ¿Están listos? ¿Estás listo? Listo, listo. Eso es todo. Ahí va, ¿eh? La literatura, testigo silente de la condición humana, desafía nuestra percepción del bien y el mal. Revela verdades incómodas, disuelve ilusiones y arroja luz sobre la faceta desconcertante de nuestras elecciones. Un ejemplo brillante de esta intersección entre pasiones humanas y realidades ineludibles, perdone, perdón, perdura en una narrativa que escudriña la ambición desmedida y las renuncias desgarradoras. Una historia que asevera con firmeza, todo exceso, toda renuncia, cobra su precio. Permitan que los conduzca a un cosmos en donde las fronteras de la moralidad se desdibujan, donde la búsqueda obsesiva de la perfección desencadena consecuencias impensadas. Un relato donde la imagen reflejada en el espejo, muda y paciente, revela verdades amargas y revelaciones inquietantes. Me refiero, por supuesto, a El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Venga. ¿Listo? Para escuchar esto. Listo. Oscar Fingal O'Flaherty Willis Wilde, conocido por todos como Oscar Wilde, nació el 16 de octubre de 1854 en Dublín, Irlanda. Fue un escritor, poeta y dramaturgo de renombre en la época victoriana, conocido por su ingenio mordaz y extravagante. Después de graduarse del Magdalen College de Oxford, se trasladó a Londres, donde se dedicó a la escritura y se convirtió en una figura destacada en los círculos literarios y sociales de su tiempo. Sin embargo, su vida dio un giro dramático en 1895, cuando fue llevado a juicio y condenado por sodomía y grave indecencia. Aquí estoy haciendo comillas para los que no nos ven. Debido a una serie de acusaciones por parte del marqués de Queenberry, a quien no le gustaba la relación de Wilde con Lord Alfred Douglas, que Douglas era el hijo del marqués. Hay que recordar que en el Reino Unido la homosexualidad se despenalizó recién en la década de los 80 del siglo pasado. O sea, se empezó a despenalizar de a poco, pero para los 80, ya en todo el territorio del Reino Unido, ya era legal o ya no era Mal visto. ilegal. Ajá. No, no, no solo mal visto, sino que ya no te podían meter a la cárcel por ser Ah, homosexual, bien. pues. Antes de eso, sí. Menos mal. Ujú, sí, sí, sí. Por lo que Wilde fue sentenciado a 2 años de trabajo forzado, lo que marcó un trágico declive en su carrera y en su salud. Después de cumplir esta condena, Wilde cambió su nombre y se exilió en París. No sé a qué nombre se cambió, pero se cambió el Se nombre y se cambió el fue nombre. a París a vivir. Y ahí vivió en la pobreza y el ostracismo hasta su muerte el 30 de noviembre de 1900. Puro anonimato. Le acabaron la vida, así es. Y perdió todo, literalmente, güey. Sí, sí, Pues, sí. Porque le gustaba otro hombre. Sí. Bueno, eso es un poquillo. Ahora, dice, el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, emergió en un periodo de profundos cambios culturales y sociales en el siglo XIX. Se publicó originalmente a modo de cuento en una revista, para posteriormente ser revisada, corregida, aumentada y por fin publicada como la única novela de Oscar Wilde en 1891. solamente es en la revista. O sea, fue la Mm, única que se publicó ahí de él. No, no, o sea, es la única novela que él ha publicado. Los demás, él publicó varios cuentos, obras de teatro, poesía, así varias cosas, pero novelas solamente el Él. retrato de Oscar Wilde. Vale. Y lo publicó primero como cuento. Ah, ok, ya. Sí. Bueno, la historia que nos presenta se inscribe en la época victoriana, una época caracterizada por una aparente moralidad puritana y un conformismo social que ocultaba una realidad mucho más compleja. O sea, Oscar Wilde escribe, fíjate, en 1891, publica como novela el retrato de Oscar Wilde. Y, por ejemplo, es la misma época El en la que retrato de Freud Dorian. estaba, perdón, sí, el retrato de Dorian Gray. Y es la época en la que Freud empieza a hablar sobre las histéricas y todo este rollo. Ok. O sea, es precisamente por esa misma sociedad que estaba como represiva y todo ese pedo. Oye. Ujú. Entonces, más o menos en ese mismo contexto. Ok. Ujú.
Dice entonces, Oscar Wilde, un astuto y audaz escritor, vivió en una sociedad que veneraba la etiqueta y la apariencia, mientras que en secreto se entregaba a la doble moral y a la hipocresía. Precisamente eso, ¿no? Ujú. Ese telón de fondo hipócrita y represivo se convierte en el escenario perfecto para la historia de Dorian Gray, un joven cuya apariencia impecable contrasta con la decadencia moral que lo consume. En un periodo donde la belleza y la juventud se veneraban como bienes supremos, Wilde introduce el dilema de cómo la obsesión por mantener la eterna juventud puede llevarnos a la corrupción moral. Wilde utiliza su estilo crítico y mordaz para exponer los vicios ocultos detrás de la fachada respetable de esta sociedad victoriana. Y aquí arrancamos con la novela. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vas hasta ahí? Bien, Bien. sí, fíjate, yo lo que estuve también leyendo Ajá. fue que parte de los escritos que está publicando en la revista, Ujú. el mismo, Wilde. así que, no, la misma revista Ajá. le tachó varios escritos, párrafos más bien, de los que no debían de publicar. Ok, lo censuró. Sí, 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 o sea, exactamente, eso fue una censura. Ujú. De hecho, la revista creo que me parece que eran 13 páginas o 15 algo así, y se redujo mucho. Para cuando terminó ya con toda la censura y demás, al final la volvió a tener el mismo, el cuento, y me empezó a meter más personajes. Entonces la alargó un poco más para Ajá. que no quedara tan corta. Entonces la historia sí cambió un poco a raíz de esa censura. Sí, claro, claro. Órale. Y ya al Órale, órale. final, Eso no lo revisé. sí, y fueron personajes nuevos que metió en la historia y sí trató de como de cambiar esa parte. Ahora, ya para cuando la publicó, pues obviamente ya eran un poquito más de lo esperado, pero pues ya la censura como tal sí le quitó. Incluso estaban volviendo a querer a ver si censuraban parte de, pero Ujú. pues Sí, sí, bueno. porque fue bastante polémica, ¿no? Sí, Como sí, sí. tipo el Marqués de Sade y así Ándale. como de ese estilo. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar. Vamos a ver qué dice la novela. A ver qué dice. Bueno, dice, la novela no arranca presentándonos a Dorian Gray directamente, sino que lo hace a través de otros dos personajes, que serán piezas claves en el desarrollo de la historia, el pintor Basil Hallward y Lord Henry Wotton. Ambos, en el estudio del pintor, admiran el retrato de cuerpo entero del joven Dorian Gray, un hijo del amor y la muerte, nieto del último Lord Kelso, hijo de Lady Margaret de Berux, que se casó con un don nadie al que mataron en un duelo de espadas al poco tiempo. Se cree que fue el mismo Kelso quien lo mandó matar. Un año después, ella falleció también. O sea, se quedó huérfano. Ujú. Ujú. Lord Henry le dice a Basil que mande ese retrato a una exposición, y este último se niega diciendo que le es imposible exponerlo ya que ha puesto demasiado de sí en él. Lord Henry se burla y Basil termina por explicar que, cito, todo retrato que se pinta de corazón es un retrato del artista, no de la persona que posa. El modelo no es más que un accidente, la ocasión. No es a él a quien revela el pintor, es más bien el pintor quien sobre el lienzo coloreado se revela. La razón de que no exponga el cuadro es que tengo miedo de haber mostrado el secreto de mi alma. Ok, Pues Harry se ríe, ¿no? Lord Henry. ok. Y entonces Basil le cuenta a Lord Wotton que conoció a Dorian apenas hace 2 meses en una reunión de la alta sociedad y que desde entonces lo ve todos los días, pues quedó fascinado por su juventud y perfección, al grado de convertirlo en su musa. Cito. Dorian es todo mi arte, dijo el pintor gravemente. A veces pienso, Harry, que la historia del mundo solo ha conocido dos eras importantes. La primera es la que ve la aparición de una nueva técnica artística. La segunda, la que asiste a la aparición de una nueva personalidad también para el arte. Lo que fue la invención de la pintura al óleo para los venecianos o el rostro de Antino para los últimos escultores griegos, perdón, lo será algún día para mí el rostro de Dorian Gray. Ante estas palabras, Lord Henry le dice a Basil que quiere conocer a Dorian. El pintor le responde que no quiere que lo influencie con sus pensamientos, ya que esto solo perjudicaría al joven. Acto seguido, el mayordomo anuncia que Dorian Gray se encuentra en el estudio. Basil dice que irá enseguida y Lord Henry ríe mientras le dice que ahora tendrá que presentarlos. Entonces entran juntos al estudio y encuentran a Dorian sentado en el piano. Bueno, enfrente del piano. Enfrente del piano, Sí, sí, arriba del piano ahí. sí. Sí, sentado en el piano como pin-up. Hojeando un libro con partituras.
Lord Henry se lo queda mirando. Esta cita. Lord Henry se lo quedó mirando. Sí, no había la menor duda de que era extraordinariamente bien parecido. Con labios muy rojos debidamente arqueados, ojos azules llenos de franqueza, rubios cabellos rizados. Había algo en su rostro que inspiraba inmediata confianza. Estaba allí presente todo el candor de la juventud, así como toda su pureza apasionada. Se sentía que aquel adolescente no se había dejado manchar por el mundo. No era de extrañar que Basil Hallward sintiera veneración por él. Se supone entonces que es rubio, Es rubio y muy hermoso, es una belleza geométrica. no como porque están en la película, Ujú. creo que no es rubio, como yo recuerdo. En la última, la del En la 2009, no. última, ¿no? ¿Verdad? No es Es cabello morocho, es cabello negro, castaño. ajá, Ujú. Sí, sí, sí. Sí, no, pero aquí o sea, te lo presentan así como, rubio de ojos azules. sí, como la máxima expresión de belleza Sí, sí, de sí, ese tiempo, ¿no? ya. Y bueno, todavía. Sí, claro, todavía. Sí. Bueno, ¿sigo? Sí, sí, sí. Va. Basil le pide a Harry que se vaya para continuar con la pintura, pero Dorian insiste en que los acompañe, al grado de llegar a decir que si Lord Henry se va, él también se marchará, por lo que Basil accede a que se quede. Ahora, mientras Dorian posa para Basil, Harry comienza a hablarle de sus ideas sobre la moralidad hipócrita en la que viven, de cómo es que la sociedad está regida por el miedo al pecado y a caer en tentaciones, pero que son pasiones que nos atraviesan a todos y lo mejor es dejarlas suceder. Cito, que el cuerpo peque una vez y se habrá librado de su pecado, porque la acción es un modo de purificación, le dice Harry a Dorian. Ok. Dorian, dime. Como incitándolo, ¿no? Mm, Como es de hazlo, no hay bronca, sí, o sea, es como no te cae arrepientas. en la tentación y quítate la tentación de Ajá, encima, ¿no? O sí, sea, sí. es la mejor manera de librarse de la tentación, le dice. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, porque el personaje de Harry o de Lord Henry tiene como pues como todas estas ideas, por lo menos es lo que dice, ¿no? Ok. Porque luego ves que no vive realmente así, que también no deja de ser un hipócrita, pues igual que lo que él critica, porque él propone que hay que hacer las cosas que uno quiere y hay que dejarse llevar y vivir sus placeres y disfrutar los placeres. Y él en cierta medida lo hace, pero no deja de pertenecer a la alta sociedad y entonces tiene que mantener como un estándar. Ya, ok, Ujú. ok. Entonces, incluso hay, o sea, hay partes en donde Basil se lo dice, o sea, aquí, que no puse, Ujú. Basil le dice a perdón, a Lord Henry, le dice varias veces así como de, pues sí, pero es que no crees lo que estás diciendo. Ok, O sea, cuando habla de su matrimonio o de cosas así, le dice, sí, Harry, pero ni siquiera creo que tú creas lo que estás diciendo, ¿no? Es como, no ok. mames. Repítelo hasta que te lo creas, Ajá, ¿no? sí, 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 Jack Sparrow. Justo así. Sí, sí, sí. Bueno, Dorian detiene a Harry sobresaltado mientras habla. No encuentra las palabras para responder a tal razonamiento. Se queda en silencio, sin ser totalmente consciente del efecto de las palabras de Lord Henry. Pero algo es seguro. Esas palabras le han dado a su vida un matiz distinto. Le pide a Basil que tomen un momento para descansar, sale al jardín y Lord Henry sale detrás de él, y allí continúan con su conversación. Harry le habla sobre su juventud y su belleza, y sobre el privilegio que éstas traen consigo, para después hablar sobre la tragedia del inevitable paso del tiempo. Cito. He pensado en la tragedia que sería malgastar lo que posee, porque su juventud no durará mucho, demasiado poco a decir verdad. Las flores sencillas del campo se marchitan, pero florecen de nuevo. Las flores del codezo serán tan amarillas el próximo junio como ahora. Dentro de un mes habrá estrellas moradas en las clemátides, y año tras año la verde noche de sus hojas sostendrá sus flores moradas. Pero nosotros nunca recuperaremos nuestra juventud. El pulso alegre que late en nosotros cuando tenemos 20 años se vuelve perezoso con el paso del tiempo. Nos fallan las extremidades, nuestros sentidos se deterioran. Nos convertimos en espantosas marionetas obsesionadas por el recuerdo de las pasiones que nos asustaron en demasía y el de las exquisitas tentaciones a las que no tuvimos el valor de sucumbir. Juventud, juventud. No hay absolutamente nada en el mundo excepto juventud. Fin de la cita. Dorian escucha atentamente las palabras del Lord.
perdido entre su retórica hasta que escucha la voz de Hallward que les llama para que regresen al estudio. Al cabo de un rato, el pintor anuncia que terminó. El retrato por fin está completo. Se acercan para mirar la obra, y al verlo, Dorian reconoce por primera vez su propia belleza y se sonroja. O sea, se ve Sí. como más nítido que en un espejo, ¿no? Ve realmente lo que los demás ven en él cuando ve el Ok. retrato. Ujú. Como se enamorara de sí mismo, ¿no? Como, De cierta manera, como sí. más, o sorpresa, o Sí, como que se sorprende, ¿no? Como de, ah, ajá, cabrón, ¿así me veo? ajá, Sí. así me ven. Ujú. Ya. Entonces dice, pero inmediatamente después piensa en las palabras de Lord Henry sobre la belleza y su fugacidad y siente un profundo dolor. Cito. Qué triste resulta, murmuró, los ojos todavía fijos en el retrato. Me haré viejo, horrible, espantoso, pero este cuadro siempre será joven, nunca dejará atrás este día de junio. Si fuese al revés, si yo me conservase siempre joven y el retrato envejeciera, daría, daría cualquier cosa por eso, daría el alma. Fin de la cita. Basil no entiende lo que pasa, pero al ver que su amigo sufre por su obra, se acerca a su mesa de trabajo y toma un cuchillo para destrozarla. Pero Dorian lo detiene. Le dice que está fascinado por la obra y Basil se alegra de escuchar eso, así que le dice que tan pronto esté seca, se la enviará a su casa. Entonces, cuando lo ve, se sorprende, pues eso, se sorprende justamente, se reconoce hermoso, sí, y, sí, así. Sí, Y pues eso se da cuenta también que va a envejecer y va a dejar de ser bello, ¿no? claro. Entonces ahí es donde, en esta parte, precisamente en esa cita, es en donde se supone que se hace el como el pacto o la magia, La vaya. magia, ajá, ok. Ujú. Y bueno, sí, entonces toman el té, porque ingleses, y se organizan para ir más tarde al teatro, a lo que Basil se niega y le pide a Dorian que no vaya con Lord Henry, pero Dorian insiste que irán con él o sin él. Cuando terminan, perdón, se despiden y se marchan. Después de este encuentro, Dorian y Harry coinciden en muchas de las reuniones organizadas por las adineradas familias de Londres. Un mes más tarde, Dorian conoce a la joven Sybil Vane en el distrito pobre de Londres, donde ella trabaja como actriz en un pequeño teatro. Atraído por su belleza y su talento para la actuación, queda cautivado por ella. Su encuentro inicial es uno de admiración y fascinación, en donde la pasión por el arte y la interpretación actúa como un vínculo entre ellos. Sí. A un teatro pobre, por decirlo de alguna manera, y se encuentra con una actriz que es muy buena actriz, a su parecer, y es muy guapa. Entonces se enamoran. La conexión entre Dorian y Sybil se desarrolla rápidamente en una relación apasionada y romántica que los lleva a comprometerse. Así, Compromiso como sí, tal, sí. ya. De buenas a primeras. ¿Sabes qué? Me Tengo que gustaste, robo, me vente. gustaste, vamos a casarnos. ¿Cómo te llamas? Sí, Después de todo, ¿cómo te llamas? ajá, a todo esto. Dorian, mucho gusto. Mira, qué Ujú, tiempos. ujú. Por lo menos no la compró. Eso sí. Bueno, para Dorian, Sybil se convierte en la personificación de todo lo hermoso y puro en el mundo, y su amor por ella se intensifica con cada actuación que presencia. En su mente, Sybil se convierte en la musa que inspira su búsqueda desenfrenada de placer y belleza. Y para Sybil, Dorian es su príncipe azul, que viene a rescatarla, y es así como lo conocen sus amigos, su madre y su hermano James. Sin embargo, la tragedia se cierne sobre la relación cuando, después de prometerse, Dorian arrastra a Basil y a Lord Henry al sucio teatro para verla actuar. Pero ese día, Sybil muestra un cambio en su actuación. Su interpretación se vuelve inauténtica y sin pasión, y esto desconcierta y decepciona a Dorian y a sus amigos. Cuando Dorian le recrimina esto a Sybil, la joven le dice que la razón de este cambio es la aparente falta de motivación que siente al haber encontrado el amor verdadero. A medida que Sybil Vane se enamora perdidamente, su talento teatral se desvanece, dejando al descubierto su vulnerabilidad y su dependencia emocional. O sea, por el hecho de haberse enamorado de él, pues se acabó Ya perdió la el... motivación. Ajá. Entonces, como si su motivación para actuar era,
conseguir a alguien, Sí. digo, bueno, Ahora está, sí, pues se enamoró y entonces ya no le interesa nada más que estar con él, ¿no? Entonces, como de ¿para qué actúo? ¿Para qué hago las cosas que hago? Si ya tengo lo que quiero, ¿no? Que es precisamente como eso de... pues posiblemente entonces estaba buscando eso desde un inicio. Sí, o sin saberlo, ¿no? O Podría sea, ser sin cuando... saber, ajá, Ujú. porque pues entonces no lo hacía como tal, con amor, ¿no? El hecho de actuar, de... Ajá, ajá. Porque también además eh, hay que pensar que es la época victoriana, las mujeres pues se tenían que quedar en casa. Entonces es como, sí, nos vamos a casar y entonces ¿para qué sigo actuando? También hay un poco como de eso, pero creo que es más un tema de motivación, Sí, sí, ¿no? sí. Como, ya no me hace falta actuar para sentirme bien porque me siento bien porque estoy enamorada, creo, Sí, claro. creo. Creo, parece ser. Por ahí va, por ahí va. Bueno, Dorian Gray, cegado por la idealización de Sibyl como una musa etérea, no puede soportar la idea de que ella haya perdido su talento y su pasión. Perdón. Incapaz de reconciliar su idealización con la realidad, toma una decisión cruel e impulsiva y la abandona fríamente. Cito. Sí, exclamó Dorian, has matado mi amor. Eras un estímulo para mi imaginación. Ahora ni siquiera despiertas mi curiosidad. No tienes ningún efecto sobre mí. Te amaba porque eras maravillosa, porque tenías genio e inteligencia, porque hacías reales los sueños de los grandes poetas y dabas forma y contenido a las sombras del arte. Has tirado todo eso por la ventana. Eres superficial y estúpida. Cielo santo, qué loco estaba al quererte. Qué imbécil he sido. Ya no significas nada para mí. Nunca volveré a verte. Es que sí, entonces, sí era eso, él estaba Sí, o sea, buscando esa él estaba parte enamorado de su de su actuación actuación. y ella Y ella, estaba enamorada de él. sí, sí, actuaba Y, para conseguir un ajá, sí, fin, o claro, sea, claro. no por O, el hecho de amor a la o no, no, actuación. no es que no sé si ella también lo hace, o sea, no sé si están como en lo mismo, porque él la ve actuar y se enamora de ella actuando, de lo buena que le parece actuando, supongo. Y aparte te digo, pues es bonita, ¿no? Sí, sí, sí. Mm, y ella era buena haciendo lo que hacía porque se entregaba completamente a la actuación. Y cuando ya, te digo, hay algo que le satisface más, entonces es como, ya no me Mm, interesa tanto actuar, ¿sabes? dejas algo, Ujú. agarras otro y te quedas. Sí, 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 es Ajá, justamente eso. algo así. Algo así. Y luego le dice, nunca pensaré en ti, nunca mencionaré tu nombre, no te das cuenta de lo que representabas para mí, pensarlo me resulta intolerable. Quisiera no haberte visto nunca, has destruido la poesía de mi vida. Qué poco sabes del amor si dices que ahoga el arte. Sin el arte no eres nada. Yo te hubiera hecho famosa, espléndida, deslumbrante. El mundo te hubiera adorado y habrías llevado mi nombre. Pero ahora, ¿qué eres? Una actriz de tercera categoría con una cara bonita. Me voy, dijo por fin con voz clara y tranquila. No quiero parecer descortés, pero me será imposible volver a verte. Me has decepcionado. Hijo de puta. Sí, la cara de ella, no sé, Sí, sí, sí. No, y espérate, güey. Ya, ya. Se va y se pone pedo y se va por ahí, ¿no? Ok. Al llegar a casa, Doria nota algo extraño en su retrato, y al observar detenidamente se percata que algo ha cambiado, y que ahora tiene un toque de crueldad en la boca. Cito, el lienzo de Basil Hallward contenía el secreto de su vida, narraba su historia, le había enseñado a amar su propia belleza. ¿Le enseñaría también a aborrecer su propia alma? ¿Volvería alguna vez a mirarlo? Fin de la cita. Dorian cubre el cuadro con un biombo para que nadie pueda ver el cambio y se dispone a descansar. O sea, lo tapa y se va a dormir. El abandono de Dorian tiene consecuencias devastadoras para Sibyl, quien desesperada y desconsolada decide tomar su propia vida. O sea, se mató. Este acontecimiento marca un punto de inflexión en la vida de Dorian Gray y desencadena una transformación profunda y siniestra en su alma. La noticia de la muerte de Sibyl Vane, en lugar de ablandar su corazón, actúa como un catalizador para su búsqueda desenfrenada de placer y su afán por mantener su juventud y belleza eternamente. En este punto, Dorian decide ocultar su retrato en el ático y con él su secreto.
Cito. Sus ojos se detuvieron en un amplio cubrecama de satén morado con bordados en oro que su abuelo había encontrado en un convento próximo a Bolonia. Sí, serviría para envolver el horrible lienzo. Quizás se había utilizado más de una vez como mortaja. Ahora tendría que ocultar algo con una corrupción peculiar, peor que la de los muertos, algo que engendraría horrores sin por ello morir nunca. Lo que los gusanos eran para el cadáver serían sus pecados para la imagen pintada en el lienzo, destruyendo su apostura y devorando su gracia. Lo mancharían convirtiéndolo en algo vergonzoso. Y sin embargo, aquella cosa seguiría viva, viviría siempre. Bajo su mortaja morada, el rostro pintado en el lienzo podía hacerse bestial, deforme, inmundo. ¿Qué más daba? Nadie lo vería, ni siquiera él. ¿Por qué tendría que contemplar la odiosa corrupción de su alma? Conservaría la juventud. Eso bastaba. Fin de la cita. Entonces aquí llega de Concíbil, ve que el retrato se modificó, se asusta bien cabrón. Se endemonió. Ajá. Sí, entonces llega al punto que va y ve o sea, busca como un espejo para verse, se acerca para verlo bien. Entonces ve que él no tiene la marca, pero el retrato sí. Y que esa marca no estaba. Entonces ahí se da cuenta que el Sus retrato deseos cambia cuando fueron. él, ajá, que su deseo se volvió realidad. Ajá, ok, Sí, sí, ok. sí. Y pues eso, lo esconde en la parte de arriba como en un ático que Como un tienen en la ático. casa. Ajá. Y ya, pues ahí, eso, cuando se entera de lo de Civil, entonces en vez de sentirse mal y de ir y de hablar con la gente y así, es como de, pues, me vale madre. Ya, Ujú. Sí, sí, sí. joven soy. Joven, Sí, es joven y bello. que joven y bello, joven y Sí, bello. claro. A medida que pasa el tiempo, el retrato envejece y muestra los estragos de la corrupción moral de Dorian, mientras que él permanece eternamente joven, entregado a un hedonismo desenfrenado y siendo temido por aquellos que solamente han oído hablar de él, pero admirado por todos aquellos que lo conocen en persona. O sea, la gente que no lo conocía oía las cosas que se decían de él, que eran cosas pues bien inmorales para ese tiempo, porque pues tenía sexo y así como muy abiertamente, corrompía a las señoritas de buenas casas, De porque buenas pues era muy casas. guapo, tenía dinero, era joven, tenía Sí, todo, tenía tenía toda la todo. vida que cualquiera desearía, ¿no? O Ajá. muchos desearían. Y además, pues era labioso Y también. era la vez. Ujú. Con Entonces, hierro se aventaba. sí, sí, sí. Mm. Es que quién no, imagínate. Digo, tener una vida así que no harías, ¿no? O ¿Qué sea, María? yo creo que si tienes belleza, Ajá, tienes dinero, o sea, ajá, vives bien, prácticamente se te haría fácil aventar esta parte de la labia porque no hay represiones. ajá, Tienes sí, sí. todo. No, Y yo no creo hay nada que te que detenga, ¿no? facilita, ¿no? Ajá, Sí. exactamente. Pero creo que es precisamente como la propuesta de la novela, porque por ahí vi que en una carta de Oscar Wilde, Ujú. él dice que es una novela con una moraleja, Ok. ¿no? Y la moraleja es justo como decía al principio, que todo lo que hagas tiene consecuencias. Ah, Y todo vaya. lo que dejes de hacer también tiene También tiene consecuencias. consecuencias. Ajá. A veces Entonces, bastante todavía. es lo que plantea, pues, o sea, que tienes la posibilidad de hacer lo que quieras, Sí, sí, sí. ¿sí? Pero Todo tiene todo va a consecuencias. traer alguna consecuencia. Y en este caso, por ejemplo, con Dorian, pues él puede ver las consecuencias, ¿no? En su retrato. No las ve en Ya. él porque si tú ves a una persona, pues tú puedes ver las cicatrices y las arrugas que incluso se marcan dependiendo de Ujú. las expresiones que uno hace. O sea, como todo ese tipo de cosas. Y en este caso, al morro no se le ven las consecuencias. Ya. Sí, o sea, él, por una vida de vicios y de placeres y de desenfreno que haya llevado, él se ve limpio. Y de hecho, Limpio. durante toda la novela se hacen como comentarios respecto a eso, como de, ay, es que se ve como alguien a quien el pecado nunca ha tocado, o a quien, así como ese tipo de cosas, precisamente enmarcando eso. Ok, ok. Está chido, está chido. Pero sí, pues yo si pudiera, no sé, yo creo que, no sé, güey. Si pudieras que... No sé, si tuviera eso, o sea, si pudiera, es que es eso, es belleza, juventud y dinero. Es poder. Sí.
Yo creo Sí. que, no sé si, por ejemplo, haciendo esta conjunción de, a menos o que tengas solamente dinero y no belleza, Ujú. ¿qué podrías hacer, no? Comprar las cosas, claro, tienes dinero, o sea, digamos que ilimitado, pero teniendo belleza y teniendo dinero, creo que al final, después de tanto placer, Es vas que, a buscar más y ajá, es que más es eso, placer. ¿en dónde está el límite? ¿Dónde te detienes, no? No Cuando, hay. sí, sí. Pues, simplemente como los juegos, ¿no? Los videojuegos, que de repente está bien tronado el personaje, muy roto ya, y lo que haces es juegas, juegas, matas, obtienes, pero ya no porque tu cantidad de dinero, lo que tienes en los videojuegos Sí, es ya bastante es, ya, no te lo incluso se acabas, ¿no? vuelve aburrido ya jugarlo, ¿no? Porque es nada más estás haciendo lo mismo, no hay un fin, no hay un... Pues es como todo este tema de, lo voy a politizar gacho, güey, pero, o sea, como todo este pedo de los güeyes que compran personas, ¿no? Es como de, güey, tienen tanto dinero o que, no sé, comer aves exóticas, güey, o animales exóticos. Es Ah, como sí, sí, de, sí. tienes tanto dinero que todo lo que el dinero te ofrece ya Y no es tan realmente interesante, ¿no? estará, o sea, Sí. sí, 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 y es como, es, tienen, ya obtuvieron los placeres, ya Ajá, probaron ajá. ¿Y miles y luego qué? miles, y después es como buscar, buscar, es la la búsqueda infinita de obtener un nuevo sabor, Ajá, algo, ajá, ajá, ¿no? sí. Pero al final, Una nueva sensación, sí porque es es el eso, güey. placer. Pues lo mismo que pasa con las drogas, ¿no? Es como de, güey, se siente chido, pero como la primera vez, la propuesta es esa, ¿no? Como la primera vez no se va a volver a sentir nunca. O sea, hay algunas drogas Claro. que hacen eso y entonces se siguen metiendo porque quieren volver a sentir eso, pero es como, pues no, porque ya lo sentiste, entonces lo que necesitas es una sensación diferente para volver a sentirte como te sentiste, con algo que no has probado, ¿no? Entonces eso pues, te va llevando a probar cosas cada vez más pues Pues más yo creo que hasta complicadas, güey, ilegal más, en ajá, todo. o sea, como cada vez más perverso y muchas veces incluso es por el simple hecho, incluso de probar que tienes poder, ¿no? O sea, también luego esa es otra. Entonces, Sí, es una pregunta, aunque bueno, yo creo que ya el hecho de probar que tienes poder, sí, eso lo vas a ir haciendo consecuentemente o quizá dependiendo de la persona. Pero el hecho de querer buscar algo nuevo, pues sí, es algo que yo creo que pues va a corromperte sí o sí ujú, a cualquiera. sí, Ya dependiendo de la persona, pues, pero sí, sí, el ser humano sí es bastante complicado. sí, Desde- güey. Sí, ningún hombre debe tener tanto poder. Yo creo que no, la verdad no. Sí. Pues mira, es justo lo que pasa. Dorian se convierte en un ser despiadado, atrapado en un mundo de mentiras y manipulaciones para ocultar su verdadera naturaleza. Porque eso además, por el contexto en el que vive, tiene que dar una buena impresión todo el tiempo, ¿no? Ujú. Aunque todos sepan que no es así, Que no es aunque él así. sepa que no es así, aunque sea pura hipocresía, de todas maneras tienes que mantener las apariencias. Entonces dice, su retrato, escondido en el ático de su casa, se convierte en una representación grotesca de su alma corrupta. Cito, al cabo de algunos años empezó a resultarle imposible pasar mucho tiempo fuera de Inglaterra. No podía vivir lejos del retrato, que era un elemento tan imprescindible de su vida, y temía, además, que durante su ausencia alguien entrara en la habitación, a pesar de los complicados cerrojos que había hecho instalar. Se daba cuenta, por otra parte, con toda claridad, de que el retrato nada revelaría. Era cierto que todavía conservaba, bajo la vileza y fealdad del rostro, un considerable parecido con el original. Pero ¿qué consecuencias se podían extraer de ello? Dorian Gray se reiría de cualquiera que intentase utilizarlo en su contra. No lo había pensado él. ¿Qué le importaba lo vil y abyecto de su apariencia? Perdón. Aunque revelase la verdad, ¿quién la creería? Pero eso no impedía que sintiera miedo. A veces, cuando se hallaba en la gran mansión familiar de Nottinghamshire, donde recibía a los jóvenes elegantes de su misma posición social que eran sus compañeros habituales y donde asombraba a todo el condado por el lujo gratuito y la suntuosidad desmedida de su manera de vivir, abandonaba, perdón, de repente a sus invitados para regresar precipitadamente a la capital y comprobar que nadie había forzado la puerta y que el retrato seguía en su sitio. ¿Qué sucedería si alguien lo robara? La mera posibilidad le helaba de horror. Sin duda, el mundo llegaría entonces a conocer su secreto. Quizá el mundo sospechaba ya. Fin de la cita.
Entonces, no podía ni siquiera hacer una vida porque todo el tiempo estaba pendiente de lo que le pasara al cuadro. O sea, incluso Ok. cuando nadie sabía ni siquiera de la existencia del cuadro, él estaba pensando que algo le podía pasar al cuadro, que alguien lo podía encontrar y verlo y saber quién era realmente él. Entonces es como, o sea, y también es como eso, o sea, pues sí, van a ver un cuadro de un viejo demacrado, pero ese no soy yo. Claro, claro. O sea, Antes le entonces, preocupaba que se vieran la sombra, ¿no? Como vieran, ahora sí ujú. que la consecuencia, Ajá, sí, sí, sus como, consecuencias, ¿no? sí. Sí, yo creo que es esa parte, más bien era eh, como Pues eso. hablando muy a fondo, es le preocupaba que la gente supiera las consecuencias de todos los actos que está haciendo. Ujú. Y posiblemente así lo esté narrando o lo esté relatando Sí, sí, o sea, en esa parte, ¿no? sepan quién realmente es él, ¿no? Ujú. O sea, eso. Dice, Dorian levanta sospechas y pasa a ser la comidilla en los chismes de salón, que a pesar de su fortuna, le cerraron las puertas de algunos de los clubes más reconocidos de Londres. O sea, Oh, la gente fina no lo sí, quería sí, cerca sí. de ellos, ¿no? Era como, de, sí, tienes dinero, pero no puedes entrar aquí. Tener dinero no lo es todo, tienes que tener una buena reputación. Ok, Sí. claro, claro. Sin embargo, es gracias a su fortuna y a la posición social que ésta le da que permanece blindado ante estos cotilleos, ante los chismes. Ok. Sin embargo, los buenos hombres, perdón, de Londres no soportan escuchar su nombre sin mostrar una expresión de desprecio y otros más abandonan la habitación cuando Dorian Gray aparece. O sea, todos saben, No te pero puedes nadie dice ir, nada. ajá, exacto. O sea, es Ujú, como, no lo puedes correr. En algunos simplemente, pues me voy. ujú, sí, sí, O sea, sí. no lo vas a correr jamás. No Sí, puedes. no, no puedes, es parte de la sociedad, Sí, claro. de la alta sociedad, ¿no? Es precisamente Basil Hallward, el pintor, quien decide hablar con Dorian para aclarar los rumores, pero no recibe más que evasivas de su parte que parecen corroborar todo lo dicho. De este modo, Hallward le dice a Dorian que para saber la verdad tendría que ver su alma, pero eso solo Dios puede hacerlo. A lo que Dorian responde con una carcajada y le dice que él mismo puede mostrársela si quiere verla. Así que lo lleva al ático en donde vive escondido el retrato, y al llegar a la oscura habitación, Basil lo ve. Cito. Se trataba de una parodia repugnante, de una infame y noble caricatura, perdón. Aquel lienzo no era obra suya, y sin embargo era su retrato. No cabía la menor duda, y sintió como si en un momento la sangre que le corría por las venas hubiera pasado del fuego al hielo inerte. Su cuadro. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué había cambiado? Volviéndose, miró a Dorian, con ojos de enfermo. La boca se le contrajo y la lengua completamente seca. Fue incapaz de articular el menor sonido. Se pasó la mano por la frente, recogiendo el sudor pegajoso. Sí, sí, Paniqueado, sí, la verdad. sí. Entonces, sí, este fue como a confrontarlo y decirle, oye, están hablando mal de ti, ¿qué pedo? Dime que no es cierto, que eres buena persona y que somos amigos y así. Y el otro pues no le dice que sí ni que no. Sí, Entonces lo lleva a ver, ¿no? Como de, cree lo que quieras creer. ajá. Entonces ven el cuadro y sigo. Busca en vano alguna explicación en los materiales de la pintura o el moho, pero Dorian le revela que fue él y su deseo de juventud eterna lo que provocó esto. El pintor intenta que se arrepienta y que recen juntos, pero en vez de eso, Dorian rebusca con la mirada en la habitación y se encuentra un cuchillo que había subido días antes. Toma el cuchillo y apuñala a su antiguo amigo, matándolo en el acto. Sí, se le va encima y le da unas cuantas puñaladas. Compita. Ajá. Ok. Entonces Dorian cubre sus huellas y se va a dormir. Toma pues todas las cosas, el cuchillo manchado, lo tira, sale de su casa y llega y toca para tener como una coartada y le abre el mayordomo y lo ve llegar y todo el pedo. Ok. Ajá. Ah, bien, Y bien. sí, sí, o sea, él se cuida de que nadie lo Sí, sí, sí. relacione. Y luego se duerme. Pues al día siguiente manda a llamar a Alan Campbell, un viejo amigo que se dedica a hacer experimentos químicos y logra persuadirlo para deshacerse del cadáver sin hacer preguntas. O sea, lo chantajea Ujú. prácticamente porque este pues no quiere y otra vez como porque tienes un cadáver Sí, ¿quién y o es? sea, ¿Por qué qué? pedo, ajá. Y ahí Dorian pues eso lo chantajea como de yo sé que has hecho cosas porque yo estuve ahí y yo te incité a hacer esas cosas. O sea, vas viendo como que Ah, pues ok. es un hijo de puta Dorian Sí, sí, Gray. sí. Entonces, dice a la noche,
Dorian se dirige a los puertos para callar sus pensamientos con opio una vez que se deshace del cadáver. Pero al llegar al fumadero, se encuentra con otro viejo conocido, lo que le incomoda ya que prefiere que nadie lo reconozca en esos lugares y decide irse. Sin embargo, al abandonar el antro, una mujer lo identifica como el príncipe azul y le dice, ¿no? O sea, se le acerca y como que le pide dinero o algo así y él se la quita y entonces ella le dice, yo sé quién eres, eres el príncipe azul o una madre así. Y entonces un marinero que se encontraba adormilado sobre una mesa, ahí mismo en el fumadero, cuando escucha eso sale a la calle para perseguirlo y al cabo de unas cuadras le da alcance en un callejón. Lo arroja contra la pared y le toma del cuello. Dorian escucha el chasquido de un revólver y le pregunta que qué es lo que quiere. Y cito, usted destrozó la vida de Sybil Vane, fue la respuesta. Y Sybil Vane era mi hermana. Se suicidó, lo sé. Usted es el responsable. Juré matarlo, llevo años buscándolo. No tenía ninguna pista ni el menor rastro. Las dos personas que podían darme una descripción suya han muerto, que eran Sybil y la mamá. Solo había el nombre cariñoso de que Sybil utilizaba. Hace un momento lo he oído por casualidad. Póngase a bien con Dios porque va a morir esta noche. Dorian Gray se sintió enfermar de miedo. No sé de qué me habla, tartamudeó. Nunca he oído ese nombre. Está usted loco. Más le vale confesar su pecado porque va a morir. Tan cierto como que me llamo James Vane. Fin de la cita. Ok. Aquí Dorian está aterrado y de rodillas en el suelo, pero finalmente se le ocurre algo. Le pregunta al hombre cuánto hace que su hermana se quitó la vida, a lo que el marinero responde que hace 18 años. Dorian respira aliviado y le dice que lo lleve a la luz antes de hacer algo estúpido. James Vane obedece y descubre el rostro de un joven que no puede tener más de 20 años, por lo que concluye que no puede ser el mismo hombre al que él está buscando, así que le permite marcharse. Entonces, Pasaron tantos ajá, años. ajá, y O él no ha sea, cambiado nada, o y sea, él es no un alcanzó, morrillo. claro. Entonces es como, pues eres un morro, tendrías que tener por lo menos 40 años para poder ser Claro, tú el... claro, como para Ajá, decir, sí, sí, yo fui ese culpable. ajá. Y todos esos 18 años pasaron y yo creo que Y él toda la haciendo su vida siguió desmadre. haciendo todo ese desmadre. Ajá, Ajá. sí, sí, pues son esos 18 años de, pues, de vivírsela de Sí, fiesta y de sí. cotorreo y haciendo desmadre. Ninguna arruga en Ajá, su ajá. cara. Sí, sí, Mira sí. qué dicha. Y es eso lo que le puedas hacer en 18 años, imagínate. Ujú, Qué ujú. raro. Acto seguido, la mujer que reconoció a Dorian como el príncipe azul le asegura al marinero que ese hombre es el responsable de la muerte de su hermana, que ella lo conoce desde hace casi 18 años y siempre se ha visto igual. De modo que James Vane va en su búsqueda, pero es en vano. El joven desapareció en la penumbra. Entonces es así, Y tiene que, pero imagínate, o sea, tendría que estar cambiando de que obviamente había gente que sabía y había gente con la que convivía Sí, sí, y lo veían y siempre le joven. veían, ¿no? O incluso gente muy viva, me Sí, imagino, ¿no? ajá, de hecho, le hacen comentarios así como de, ay, Dorian, tú siempre tan joven, y de, ay, tú siempre, te ves siempre tan bien, y yo aquí tan viejo, y así, o sea, sí, sí se lo dicen, pero no, o sea, sí despierta sospechas, pero nadie se atreve a decir nada. Es que volvemos a eso, es parte del contexto, pues, o sea, es como guardar las apariencias. Entonces, como sabemos que están pasando cosas mal o malas, pero nadie decimos nada, por lo menos no de frente, no te lo decimos de frente. Hablamos y cotilleamos y acá nos asustamos entre nosotros acá, Sí, pero cuando él entra, todos se callan y lo tratan también como siempre. porque pues imagínate los cuchicheos entre las casas, ¿no? Ajá, Y dices, oye, y este canje no, sí, igual, ¿qué onda? O sea, ya está raro. Y yo sí. creo que es como decimos, o sea, es obra del demonio, Ajá, puede sí, claro, ser. claro, porque además es una sociedad también súper mm, creyente, ¿no? O Conservadora, sea, ¿no? sí, sí, claro. Entonces sí hay como todo este... Sí hablan Sí, y tú, sí, ajá. sí, 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 está mal Pero visto. así, o sea, Ajá. no, no de frente, nadie va y se lo dice. Y el que se lo dijo, lo mató. O Claro, sea, claro, menos le... menos, sí, sí, sí. Sí. Entonces dice, al cabo de una semana desde el incidente, de lo de James Vane, Dorian Gray se encuentra en una velada en una casa de campo, en donde cree que ve por la ventana a James Vane, y al momento se desmaya. Al día siguiente se encierra en su habitación preso de una terrible paranoia. Sin embargo, al tercer día ya se encuentra mejor y mientras disfruta de una partida de caza,
Uno de los hombres dispara a la presa y al mismo tiempo acierta a otro hombre que todos asumen que es un ojeador, uno de los güeyes que van a ver si qué fue a qué le dispararon, pues a qué Ah, falla, ya, ok. a buscar las presas. Fue un disparo fulminante. Al cabo de un rato, se reporta que el hombre muerto no es trabajador ni de la casa y nadie lo reconoce. Solo mencionan que parece haber sido marinero. Dorian no lo puede creer y decide ir a ver el cuerpo con sus propios ojos. Al llegar al establo en donde se encuentra el cuerpo, deja escapar un grito de alegría al descubrir que el hombre tumbado en el centro es, en efecto, James Bay. Hasta suerte tiene el hijo de su pinche Hasta madre. suerte tienes, sí, Sí, exactamente. porque, o sea, sí lo andaba siguiendo y lo vio una noche antes. Ujú. O sea, bueno, unos días Bueno, antes unos días antes porque se quedó ajá, en sí su se queda casa, ¿no? encerrado. Ajá. Y se paniqueó y después, de pura cagada, alguien le disparó sin saber que estaba ahí. Y lo mataron. O sea, aparte de ser guapo, aparte de ser Sí, millonario, sí, tienes tiene suerte. todo. Está protegido por el diablo. Sí, sí. Estás roto en Sí, este sí, sí. mundo. Sí. Sí, en este mundo roto. Este mundo roto. Sí. Lord Henry Wotton le menciona a Dorian que en las altas esferas no dejan de hablar de la desaparición de Basil Hallward, del pintor. Entonces, el más joven pregunta qué pensaría si le confesara que él asesinó a Basil. Lord Wotton se burla diciendo que eso no es posible, ya que el crimen pertenece exclusivamente a las clases bajas, y supone que Hallward debió ahogarse en el Sena o que estará en San Francisco viviendo su vida. Sí, o sea, tú estás muy guapo, tienes dinero, eres joven, ¿por qué matarías a alguien? Eso nada más lo hacen los Sí, sí, pobres, ¿no? sí. Súper clasista el pedo. No, y yo creo que todavía Dorian vio, hijo. La madre, Sí, ¿no? sí, O sea, claro, sí. Y es que es eso, ni puedo. siquiera puedo confesar que yo lo hice porque no me van a No, creer. ajá, exactamente. Sí, sí. Que, pues no te vayas tan lejos, ¿no? O sea, aquí pasa, es como, Ah, o sea, sí, la eso gente es con cierto. dinero, con mucho dinero, hace cualquier cosa y pues cuando por fin, o si en algún punto los juzgan, no los juzgan igual que a... Claro, porque van a decir, no, ¿cómo? O sea, él no pudo haber sido. Sí, O sea, igual, por el mismo estatus que se tenía en ese tiempo, ¿no? Es el mismo que al menos se mantiene sí, 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 en estas clases. sí. Y cito, dice Dorian. Ah, en qué monstruoso momento de orgullo y de ceguera había rezado para que el retrato cargara con la pesadumbre de sus días, y él conservara el esplendor, eternamente intacto de la juventud. Perdón, ¿esta chelita está buena? Sigo citando. Su fracaso procedía de ahí. Hubiera sido mucho mejor para él que a cada pecado cometido le hubiera acompañado su inevitable e inmediato castigo. En lugar de perdónanos nuestros pecados, la plegaria de los hombres a un Dios de justicia debería ser castíganos por nuestras iniquidades. O sea, aquí Dorian ya se está empezando a sentir culpable. Entonces, desde que mata a Basil, al Ujú. pintor, ahí es en donde se empieza a sentir culpable de todo lo que está haciendo y luego ver a este güey que le recuerda al motivo por el que empezó todo el desmadre, que fue Civil, o sea, el Ujú. hermano, como que lo hace sentir, pues eso, precisamente Sí, culpable ese y es como punto, de ajá. chale, porque yo estoy tan bien y todos a mi alrededor están tan mal, o muertos porque se murieron también ellos, entonces como, y yo no tengo ningún castigo por esto, o sea, se empieza a cuestionar Y es cuando realmente estás en que, la cima y volteas y dices, oye, ¿y a qué hora me va a tocar a mí ajá, parte a de qué eso, hora pago no? yo, Ajá, ¿no? sí, Ajá, sí, sí. sí, sí, más o menos así. Ujú. A Dorian lo carcome la culpa y el remordimiento, sin embargo, decide ver el lado positivo de las cosas. James Bain murió sin que lo pudieran relacionar con él. Alan Campbell, el químico que le ayudó Ujú. a guardar a A deshacerse deshacerlo. del cadáver, se quitó la vida sin revelar su secreto. Basil le insultó y él lo soportó. Además, todas sus desgracias habían sido culpa del maldito cuadro que él había pintado. Entonces, toma la decisión de convertirse en una buena persona. O sea, él se terapea, ¿no? Como que se justifica, como de, bueno, pues este güey eh, lo mataron, yo ni siquiera lo maté y nadie supo que tenía nada que ver conmigo. O sea, la única persona que sabe que alguna vez nos vimos en algún punto es una señora loca en los muelles, Ya. ¿no? Nadie lo va a creer. Y el otro güey se mató, o sea, después de ayudarme a deshacer de un cadáver
Se mató, pero no le dijo a No, no nadie dijo porque nada. no soporta los motivos por lo que Dorian lo chantajea, ¿no? Que es como de, no, es que eché a perder mi reputación y eso, y entonces se siente tan mal que se suicida. Y el pintor, que es Basil, lo que él entiende es que le faltó al respeto y lo estuvo insultando y así, y este fue un buen amigo y soportó todos esos insultos hasta que él lo mató, ¿no? Y además tuvo la culpa por pintar ese cuadro. Y Entonces es que como, sí, o sea, todos son culpables. sí, claro, pues es un niño rico justificándose, ¿no? Como de, ay, Sí. no, pues es que, sí, sí, güey. Todos están mal menos yo y todos están en mi contra. Ah, sí, todos Sí. están. Entonces toma la decisión de convertirse en una buena persona. Y pensando que ya había comenzado a hacerlo porque no se aprovechó de una joven campesina que conoció unos meses atrás, o sea, solo hizo buena persona, sube para ver si el retrato cambia tanto con las buenas acciones como con las malas, a ver si se compone su alma, ¿no? Porque el Ok. retrato pues es su alma. Pero al entrar en el ático y correr la cortina que lo cubre, se da cuenta que se encuentra en peores condiciones, si es que eso es posible. Y cito, se da cuenta que solo renunció a la muchacha por vanidad. La hipocresía le había llevado a colocarse la máscara de bondad. Había ensayado la abnegación por curiosidad, ahora lo reconocía. Pero aquel asesinato iba a perseguirlo toda su vida, el de Basil. Siempre tendría que soportar el peso del pasado, tendría que confesar, nunca. No había más que una prueba en contra suya, el cuadro mismo. Esa era la prueba. Lo destruiría. ¿Por qué lo había conservado tanto tiempo? Años atrás le proporcionaba el placer de contemplar cómo cambiaba y se hacía viejo. En los últimos tiempos ese placer había desaparecido. El cuadro le impedía dormir. Cuando salía de viaje le horrorizaba la posibilidad de que lo contemplasen otros ojos. Teñía de melancolía sus pasiones. Su simple recuerdo echaba a perder muchos momentos de alegría. Había sido para él algo así como su conciencia. Sí, había sido su conciencia. Lo destruiría. Entonces aquí ya se decide, va y lo ve y se da cuenta de que pues, está jodido. Y es eso, al fin de cuentas, pues el cuadro representa el alma de Doria, ¿no? Entonces O sea, ya el cuarto se ve a mosqueado, sí yo creo, mismo, ya, sí, ¿no? sí, o sea, muerto, pudriéndose, cayéndosele pedazos, ¿no? Sí, sí, Como, sí. ¿qué pedo? Entonces, así en un acto de desesperación decide destruir el retrato con el mismo cuchillo que acabó con su creador. Pero al hacerlo, Dorian encuentra su propia muerte. Cuando los sirvientes entran en el ático y encuentran el retrato restaurado a su belleza original y sin signos de decadencia. Y en el suelo frente a él, un anciano cadáver con un cuchillo clavado en el corazón, al que únicamente reconocieron por los anillos que llevaba puestos. O sea, ya está tan putrefacto el hombre que simplemente por los años se dieron cuenta que era él, Sí, sí, claro. sí, ya era un, pues sí, alguien que Volvió como no se a parecía a la él. Ajá, magia se sí, sí, acabó y sí. volvió a la Y realidad, luego ¿no? cambió, entonces él apuñaló el corazón del cuadro y en realidad se estaba Se apuñalando estaba él poniendo mismo, así, ¿no? así mismo. Simón, Simón, Simón. Oye, Así va. Y ahí se acaba y ahí se acaba. el libro. Bien. ¿Cómo ves? Es interesante, tiene hasta como para a lo que estábamos hablando sobre parte de la sociedad que te preguntas, ¿no? O sea, cómo funcionaban en ese tiempo el hecho de no pasa nada, tú no puedes hacer esto, tú ni siquiera eres capaz, ¿no? Ujú. Y te das cuenta que, o sea, a pesar de ser una simple novela, que yo recuerdo mucho que la película cuando salió, muchas amigas mujeres la veían y es que está guapísimo y Ah, esta sí, parte, claro. ¿no? Y era como una película como para adolescentes, mujeres. Ujú. Me recuerdo que muchos la veían, estaban enamoradísimos, subían fotos del actor de Dorian Gray en Facebook, Ajá. en miles de redes, ¿no? Pero no, te das cuenta que realmente, pues no, o sea, sí, claro, muy diferente, un rubio, ojos azules, todo esto, pero la crítica hacia la misma, el pueblo, la gente, una crítica hacia uno mismo, Ujú. de saber qué vas a hacer con todo el comportamiento, todas tus acciones, que es lo que llevan, lo que va a conllevar a todo esto, te preguntas, ¿no? Lo que yo haga en esta vida, prácticamente también tiene que traer consecuencias. No tenemos Claro. esa riqueza, no tenemos ese Sí, estatus, sí, o sea, y nosotros pagamos obviamente, inmediatamente las inmediatamente, consecuencias, sí, ¿no? Sí. exactamente. Es que sí, o sea, yo pienso que se me hace como muy,
muy actual. Obviamente, pues es una crítica social a la sociedad de su momento, pero yo veo que la sociedad tampoco ha cambiado tanto, ¿no? O sea, era lo que Sí, te decía, es como si tienes dinero puedes hacer lo que quieras y no hay mayores consecuencias. sí. O sea, salvo precisamente como en este caso, las consecuencias que tú mismo te atraigas, ¿no? Como el remordimiento y todo ese tipo de cosas. Pero hay gente que no lo tiene, güey, o que no le importa, ¿no? Es como, de, "Ay, pues, sí me vale madre, la verdad. Sí, sí, la O verdad sea, sí. entonces si no les afecta directamente a ellos, no tienen por qué. Lo mismo que aquí, o sea, mató al amigo y entonces ahí se sintió mal, pero porque pues, era su amigo y era alguien con quien, Con el que ajá, o sea, posiblemente pueda confesar los hechos, ¿no? ajá, Confesar sus cosas, pero pues ya no estaba. sí, 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 y es eso, o sea, es porque es incluso en un momento en donde él se siente desesperado y no sabe qué hacer y es pues un impulso, pues lo mata por impulso, pero antes de eso no se había sentido mal por nada de lo que había hecho. Claro, no, porque incluso yo Sí, creo que cuando antes de matarlo no era ni tal cual su amigo, o sea, simplemente era como el más allegado, el más cercano, sí, no claro, tenía claro. la desesperación que después sí tuvo de tener esa parte de sentirse culpable porque era ahora sí ya el amigo, Ujú. pero no, o sea, simplemente no había culpa antes y después cuando la hubo, pues obviamente ya era demasiado tarde. Sí, claro, ya no había nada que hacer y se da cuenta de eso, ¿no? Como de no importa lo que yo haga, no voy a poder limpiar mi alma o Sí, purificarme o limpiar mi karma o como le quieran decir, ¿no? O sea, como esta parte de no hay nada que yo pueda hacer para que esto mejore. Lo único que puedo hacer es matarme. Y es como, o sea, sí. tampoco es una solución, güey, no mames, ¿no? Claro, ¿no? Porque si te fijas, entonces todo lo hace por impulso, es Ujú. como un morro berrinchudo. O sea, mi marido, Es un morro berrinchudo, que sí. claro, y a pesar de que pasaron tantos años, 18 después, desde Sí, la no, pero él no muerte, tiene por qué madurar. no tiene por qué, yo creo que incluso hasta la juventud se quedó ahí estática, que yo creo que hasta los pensamientos, la Ajá. madurez tampoco creció, simplemente fue lo que también se estancó. No aprendió durante tantos años de Ajá. sus errores. O sea, tampoco se desarrolló, creo que tampoco envejeció la mente Sí, no, no, o sea, justo. se quedó tal como estaba el día que del, Que lo del del cuadro, pacto, cuando se ¿no? le hizo. Ajá. Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. Interesante. Está chido, está chido. Ese es el retrato de Dorian Gray. Me Así gustó. fue. Entonces, ¿cómo ves? ¿Qué te parece? Me gustó. Sí, que posiblemente pasa que cuando hacen los libros te acostumbran, ¿no? Tú tienes una percepción de ver cómo se mueven, cómo lo asesinan, de qué manera, ¿no? Ujú. Obviamente cuando lo retratan en una película, bajo la idea del director, también es como esa parte. Sí, es como una interpretación, ¿no? A fin de cuentas Sí, del... sí, sí. Ujú. Y conforme a los libros que vamos a estar aquí hablando después, yo creo que también es como... No, no estaría mal, no está mal incluso después de leer un libro o ver una película, aunque posiblemente sea muy mala o no. Ujú. Digo, a pesar de que hay películas muy malas, tratas de rescatar algo Sí, sí, al importante, final ¿no? algo se puede rescatar. Hay que verla. A ver si en estos días me la avientas. Dale, si tiene Sí, está chance. Yo me acuerdo que interesante. estaba buena, a mí me gustó. La última, no he visto ninguna otra, nada más vi la última. Y, y sí, a mí me Hay una versión gustó. más vieja, ¿no? Tengo Sí, entendido. no sé si hay una o O dos, hay dos. varias. Ujú. Ajá. Incluso sale en la de la Liga Extraordinaria. ¿Te acuerdas de esa? En Ah, donde sale el hombre sí, 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 invisible y sí. sale... Ahí sale también el Sí, personaje de Dorian Gray sí, como... O sea, y también es sacado del cómic, pues. sí, es Ujú. cierto, es cierto. Sí, Es que hasta dónde trascendió este personaje de sí, Dorian Gray. no, pues es que es interesante. Y de hecho, o sea, esta historia es como la reinterpretación del Fausto de Goethe, no sé cómo se Ujú. pronuncia, que hace Oscar Wilde y que es algo que le criticaron mucho porque es como, mm, pues eso, o sea, el hecho del pacto con el diablo, o sea, de vender tu alma pues a cambio Ujú. de favores, Toda esa es algo parte que, mística ajá, entre la vida y la muerte, el más ujú, allá. Sí, sí, sí. sí, pero o sea, eso particularmente se lo criticaban porque era como, de, pues es que es una reinterpretación en su época, es una reinterpretación del Fausto, pero muy, como era crítica a la sociedad, Ok. entonces era como de, tampoco era muy bien recibido, que digamos. Ah, ya, 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 Sí, ya. sí, sí. Sí, yo creo que incluso, porque
de parte de lo que yo leí fue que sí, este libro, o sea, era tal cual. Estaba criticando hacia el mismo pueblo, Ajá, hacia sí, sí, esta misma gente. Y fue como, bueno, la editorial dijo, está bien. Obviamente la editorial en ese tiempo, lo pues cortó. lo cortó. Parte de esta homofobia que existía en ese tiempo también, digo, si nos ponemos a ver cómo era el inicial, el libro inicial, cuando tenía Sí, todas estas habría que partes, revisar el manuscrito digo, original. no sé, es que no No sé si existe exista, ¿no? porque pues sí estuvo ya tachado. De hecho, vi una imagen donde está tal cual el panfleto y se ve todo a tinta y nada más se ve tachado y ya Tachado. después siguen, ¿no? Obviamente como que tratan de tachar la parte para que la historia no cambie, no se vea rara al momento de Sí, sí, sí. poder continuar. Pero Es digo que que... incluso pensando, por ejemplo, en que era una sociedad que todo lo que tenía que ver con lo sexual Ajá. estaba mal visto y se reprimía, se quitaba completamente. Entonces no sé, digo, pensando, ¿no? Mm, O sea, qué pasajes haya escrito exacto. este güey y entonces el editor fue como de no, esto no lo podemos publicar porque atentas contra la moralidad Sí, no. victoriana, ¿no? Es como, Porque posiblemente, digo, no sé, a lo mejor los pasajes que pudieron haber quitado es, narran, ¿no? Oscar Wilde, ajá, alguna perdón, escena, sí, Dorian Oscar Wilde. entró a cuarto y Ujú, tuvo ujú. sexo Porque con de hecho alguien. en la película, en esta última de 2009 creo, eh, sí hay una escena, no explícita, pero en donde sí como que seducen entre Lord Henry y Dorian Gray, Ok. seducen a una muchachilla y creo que a su mamá. Y se Ah, ve ahí medio acá. Y obviamente pues eso no lo podías escribir en ese tiempo porque sí, no, no ponen no. el grito en el cielo, ¿sí? ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, me imagino que también puede ser algo así lo que hayan quitado. O también hay quien dice que son reflejos de, o sea, que Oscar Wilde estaba reflejándose en su obra, ¿no? Y Ok. entonces Dorian, Basil y Lord Henry lo representan a él como diferentes facetas de él mismo. Del Ujú. mismo. Ah, Incluso había una crítica por ahí de que el amor que siente, o la admiración que siente Basil hacia eso. Dorian, incluso podría ser como una muestra del amor homosexual que tenía Oscar Wilde hacia el Douglas, ¿no? Por el que lo enjuiciaron. Ok, ok. Sí, entonces, o sea, se habla como de muchos de ese tipo de cosas. Obviamente, pues habría que revisar, no sé si haya, o sea, si se desarrolle más esto. Creo que esta cuestión de que los personajes representan a otras personas de su vida, incluso lo dice él, ¿no? En boca de Basil, como de siempre que nosotros hacemos algo, ponemos algo de nosotros en eso, ¿no? Entonces creo que ahí es como una confesión inconsciente o involuntaria, pues, o a lo mejor voluntaria, no sé. O sea, pero hay un eso, ¿no? Como de yo también hago esto, yo también estoy poniendo parte de mí en esta historia que estoy escribiendo. Y Claro. Digo, tendré que sí, sí, hacerlo. habría que revisarlo. Te digo, yo sé que están esos escritos, pero por ahí lo escuché, ni siquiera lo leí. Entonces habría que ver qué onda. Hay que revisarlo. Pero pues así está, ya llevamos una horita, yo creo que le cortamos Una aquí. horita, me parece Sí. muy bien. Y Pues bueno, vamos iniciando ahorita con esto. Vamos a estar hablando constantemente sobre varios temas, varios libros. títulos. Y así es como vamos a estarlos manejando por el momento en esta dinámica. Es estarnos hablando, empezar a discutir sobre el libro, vamos a empezar a resumirlos de esta manera, empezar a hablar y conforme se va marchando, vamos a empezar a poco a poquito hablarles sobre nuestras críticas, sobre lo que nosotros pensamos. Obviamente, hay personas que, bueno, pues cada quien tiene ideas muy distintas, Sí, incluso hay claro, se gente reciben sin problemas. que tiene más, o ¿sabes qué? Yo encontré parte de los panfletos que estaban ahí y no, o sea, que lo pasen o lo que sea, eso estaría muy Sí, bien. sí, sí. Déjenos sus comentarios si ya leyeron este libro, si saben algo más sobre la vida de Oscar Wilde, que me imagino que sí. O sea,
no sé, compártanos, coméntenos aquí, Sí. pues, ¿qué onda? ¿Algún otro libro que nos quieran sugerir? Ya tenemos por ahí alguna selección, pero si ustedes pueden sugerirnos, estamos tratando de abordar clásicos o, pues, no sé, o sea, como algo de la literatura universal, ¿sí? Para que sea algo que más o menos la mayoría de las personas hayan leído. Y si no, pues a lo mejor es que tienen ganas de leerlos, pero pues resulta que el libro está muy largo o que no tienen tiempo para leer o este tipo de cosas. Entonces, aquí nos encargamos de hacerles un resumen para que vean más o menos de qué se trata, si les interesa, si no les interesa. Obviamente, como pudieron ver, el resumen es con spoilers, si es de principio a fin. Y pues Y eso. críticas de uno mismo, Ujú. ideas, parte de esto, para que incluso se facilite un poquito más la información, ¿no? Para que más bien se haga un poquito más amena, pues. Pero sí, Efectivamente. es justamente esto lo que vamos a estar haciendo. Esperamos que les guste. Y pues nada, nos pueden seguir en redes sociales. Por el momento el podcast no tiene redes. No hay, digo, ahí vamos a estar poco a poco haciendo, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando y pues ya ahí estaremos compartiendo aquí mismo, si no en los links de ahí En la del descripción. video, en la descripción, estar compartiendo ya las más redes, ¿no? Sí, por lo pronto a mí me pueden seguir en Instagram como Adrian-marca y tú Ahí eres yo, Fernando Fernando, 1428. punto 1428, así Bueno, es. igual lo vamos a poner ahí abajito para que lo puedan ver. Y pues vayan y nos sigan, ahí vamos a estar ahí tratando de subir mm, Toda esta información. información respecto al podcast y todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Pues, Suscríbanse. gracias. Muchas gracias por todo. Muchas Aquí gracias. nos estamos viendo. Bye.